Muy buenas noches, compañera. Bienvenido al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderle saludar. Bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenido a cada uno de ustedes. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en asignatura de inglés, en la unidad número 5 gramática, con el tema número 2. En esta clase vamos a ver adverbios de duración. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones de desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta clase como tarea? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice: ¿qué es el adverbio de grado? Escriba dos ejemplos. Los ejemplos tienen que estar español-inglés. La conceptualización de qué es adverbio se puede poner en español. La siguiente actividad dice: escriba dos oraciones con adverbios de frecuencia. Igual tienen que estar español-inglés. Escriba 5 adverbios de interrogación, igual español-inglés. ¿Cuándo se utilizan los adverbios de duración? Obviamente eso va la conceptualización en español. Y por último dice: traduzca los siguientes adverbios. Tienen forever, tienen from now on, tienen from the beginning y tienen permanently. Y ustedes tienen, ahí tienen 4 adverbios los cuales tienen que traducir al español. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de las actividades correspondientes a la tarea de esta semana. Recuerden que los trabajos son 100% escritos. Para ello ustedes tienen que cumplir en la parte superior de su hojita con el rotulado de la hoja, completando los datos que se les solicita e inmediatamente a continuación ustedes desarrollan el contenido de su tarea. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para que la tarea se apegue a lo solicitado por la institución educativa. Ustedes tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que obtengan una nota bastante aceptable. Al final de todo esto tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema adverbios de duración correspondientes a la semana 2 del 2 de enero del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 2 de enero, la fecha límite de entregas es el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2024. Esas son las características en función de estas actividades, en función de las tareas que ustedes tienen previstas para la presente semana. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que desarrollar su tarea, inmediatamente vamos a proceder con el desarrollo del tema correspondientes a el material de apoyo que ustedes tienen de esta semana. Y vamos a iniciar hablando, vamos a iniciar viendo. Entonces vamos a iniciar hablando sobre los adverbios de duración. ¿Qué son los adverbios de duración y para qué sirven? Los adverbios de duración sirven para conocer el tiempo que duran algunas acciones. Por lo regular responden a las preguntas for how long, que se traducen por cuánto tiempo. Entonces aquí cuando hablamos de adverbios de duración, prácticamente son estructuras gramaticales que nos permiten determinar en qué tiempo se ejecuta determinada acción
dentro de la oración. Y para ellos vamos a ver los primeros. Adverbios de duración. Por ejemplo, tenemos el primero dentro de esta estructura, dentro de esta infografía. Nosotros vamos a proceder a ver. Por ejemplo, tenemos el primero, all day, que significa todo el día. Por ejemplo, yo puedo decir todo el día me vi televisión, por ejemplo. Ahí utilizo all day. Tenemos all week, toda la semana. Ever since, desde entonces. Ya hemos visto en clases anteriores cómo se utilizaba size en función de estas actividades, cuando nosotros queremos decir tiempos, especialmente relacionado a fechas. Entonces ahí nosotros vamos a utilizar. Regálenme un segundito nomás. Ya, entonces vamos a ver, entonces ever since se traduce como desde entonces, por ejemplo, for. Este for se lo puede utilizar con diferentes terminologías relacionadas al tiempo. Por ejemplo, for minutes, for hours, for weeks, for months y for years. Por ejemplo, for minutes se traduce por minutos, for hours, por horas, for weeks, por semanas, for months, por meses y for years, por años. Entonces, trabajamos con for como adverbio de duración cuando nosotros queremos referirnos a minutos, a horas, semanas, meses y años, todo lo que determina el tiempo. Minutes, hours, weeks, months, years. Ahí nosotros utilizamos el adverbio de duración for. Tenemos igual con for, también utilizamos for a while. For a while se traduce por un tiempo. Forever, que siempre hemos escuchado la utilización de esta frase de forma coloquial dentro de nuestro idioma. Está muy utilizado este forever, que significa para siempre. Forever, como adverbio de duración, se determina como para siempre. For now on, de ahora en adelante. From the beginning, desde el inicio. Permanently, permanentemente. Size, solito, desde. Recordemos que el primer size, obviamente, estaba compuesto por ever size, que significa desde entonces, pero simplemente size es desde y determina una fecha. Siempre se acompaña con fechas, con años, se lo utiliza desde. Por ejemplo, desde 1970, por ejemplo, para determinar desde cuándo se fundó una empresa, por ejemplo. Entonces ahí utilizamos este size. So far, que es hasta ahora. Temporarily, temporalmente. The whole morning, toda la mañana. Until now, hasta ahora. Up to the now, hasta ahora igual. Cualquiera de las dos se traduce igual, pero ambos son obviamente, la diferencia es en el momento de utilización, en el momento que se ejecuta la acción. Ahí tenemos la diferencia tanto del uno como del otro, y eso nosotros ya vamos a ver en las siguientes clases cuál es el momento de utilizar tanto until now como up to now, que significa ambos se traducen como hasta ahora. Es en cuanto a los adverbios de duración, quienes determinan el tiempo de duración de una acción, en qué tiempo, cuánto va a durar una acción. Entonces, ahora en la siguiente etapa nosotros vamos a ver, en cambio, los adverbios de frecuencia. ¿Con qué frecuencia se desarrollan una determinada actividad? Entonces, en relación a los adverbios de frecuencia, los adverbios de frecuencia expresan la periodicidad de una acción. La pregunta para encontrarlos es how often, que significa qué tan seguido. Entonces, siempre van a contestar o siempre van a estar correlacionados a esta pregunta how often, que significa qué tan seguidos. Por ejemplo, en cuanto a los adverbios de frecuencia, nosotros tenemos el primero que es always, que es siempre. Annually, anualmente. Daily, diariamente. Ever, alguna vez. Frequently, frequentemente.
from time to time. Tenemos, como les había dicho, tenemos frequently, que es frecuente, frecuentemente, from time to time, de vez en cuando. Y siempre nosotros utilizamos esta frase de una forma coloquial, de vez en cuando. Por ejemplo, voy a la iglesia, por ejemplo. Entonces aquí nosotros en inglés eso se traduce como from time to time, cuando queremos determinar con qué frecuencia se hace eso. Estos son los adverbios de frecuencia. Tenemos hardly ever, casi nunca. Never es un adverbio de negación, nunca. Normally, normalmente. Occasionally, ocasionalmente. Once, una vez. Regularly, regularmente. Seldom, rara vez. Usually, usualmente. Weekly, semanalmente. ¿Qué es lo que determinan esto? La acción, en qué tiempo o con qué frecuencia se va a desarrollar una acción. Por ejemplo, usually watch TV, por ejemplo. Entonces, siempre veo televisión, es lo que quiero decir. Y así sucesivamente. Eh, entonces, es lo que hacen los adverbios de frecuencia, que es lo que hacen, simplemente permiten determinar una serie de acciones en función del tiempo en el cual se desarrolla una determinada actividad. En cuanto a los adverbios de grado son útiles para expresar diferentes intensidades. Los adverbios de grado pueden ser los siguientes. Tenemos absolutely, que es absolutamente, almost, casi, barely, apenas, extremely, extremadamente, least, menos, mainly, principalmente, more, más, mostly, mayoritariamente, much, más o mucho. Este tiene dos significados. Puede ser más y puede ser mucho. Pese a que more, obviamente, también se parecen. Pero igual, nosotros en esta parte, nosotros tenemos que identificar este more se utiliza cuando nosotros, por ejemplo, estamos utilizando cantidades numéricas. More, por ejemplo, para hacer una suma. Entonces ahí utilizamos more para determinadas actividades matemáticas. En cambio, este much determina cantidad, determina volumen. Entonces, más se traduce como más o se traduce como mucho, pero relacionado a volumen. Entonces, esas son las diferencias. Nearly, que es por poco, not at all, no del todo, pretty, mucho o muy. Tenemos rater, que es bastante, relatively, relativamente, totally, totalmente. ¿Qué es lo que hacen este tipo de adverbios? Este tipo de adverbios determinan el grado, la intensidad con la cual se desarrolla. Por eso ustedes, la mayoría de ustedes, en el momento de traducir, ¿qué es lo que pueden observar? Simplemente la cantidad en cuanto a lo que vayan a describir dentro de la oración. Entonces ahí ustedes pueden observar esa parte. En cuanto a los adverbios de interrogación, como su nombre mismo lo indica, los adverbios de interrogación son todos aquellos los cuales generan una pregunta. Sirven, como su nombre lo indica, para realizar preguntas y directamente responden a las who questions que nosotros habíamos visto ya anteriormente o a las famosas question word, las cuestiones generales, las preguntas generales. Entonces ahí nosotros, este tipo de adverbios nos permiten desarrollar preguntas, nos permiten hacer interrogantes, nos permiten preguntar. En cuanto a los adverbios de interrogación, tenemos who, el primero, que se traduce como. Por ejemplo, este who se lo utiliza en la oración la más conocida de todos, como ejemplo, how are you, que significa cómo estás. Pero aquí tenemos how, la primera que se traduce como. What, que es qué. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? Ahí nosotros lo utilizamos. When, cuándo. Where, por ejemplo, este where do you live? ¿Dónde vives? Entonces, where solo se traduce como dónde. Which, cuál. Who, quién. Why, por qué. Ahí nosotros tenemos
los adverbios de duración, perdón, los adverbios de interrogación. Estos nos permiten desarrollar una serie de preguntas, una serie de cuestiones, las cuales se deben de dar una contestación. Pero hay que tener cuidado. Estos adverbios de interrogación o las preguntas estructuradas con los adverbios de interrogación, estos no responden a respuestas cerradas. Eso tienen que tener mucho cuidado. No es con un yes o con un no lo que se tiene que responder, o sea, con un sí o con un no, sino estas responden a preguntas abiertas en las cuales ustedes tienen que dar una contestación bastante estructural. Para ello, nosotros habíamos visto en clases anteriores que se utiliza el conector because, que se traduce por qué. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, les preguntan utilizando este mismo how, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Y ustedes les responden mal, pero no tienen que decir simplemente mal, sino ahí tienen que darle el because, el por qué. Entonces dice mal porque me fue mal en el examen, por ejemplo, saqué mala nota en el examen. Entonces ahí ya le están dando una razón del por qué ustedes no se sienten bien. Entonces este tipo de adverbios de interrogación, tanto como who, what, when, where, which, who y why, responden a preguntas abiertas en las cuales ustedes tienen que dar una contestación y obviamente dentro de esa contestación tienen que darle asentar una razón del porqué de esa reacción. Entonces son las relaciones que se desarrollan en cuanto a los adverbios de interrogación. Hemos visto también un poco de los adverbios de grado, los cuales determinan la cantidad en relación a lo que ustedes vayan a desarrollar. Y de esto nosotros ya hemos de ver haciendo algunas oraciones de ejemplo utilizando este tipo de adverbios. Tenemos también los adverbios de frecuencia, cuando obviamente, ¿qué determinan los adverbios de frecuencia? Con qué periodicidad nosotros desarrollamos una acción o con qué intensidad o periodicidad desarrolla una acción dentro de la oración el verbo. Entonces son las actividades que desarrollan este tipo de adverbios, especialmente los adverbios de frecuencia, y también hemos visto los adverbios de duración, con qué frecuencia, en qué frecuencia o en qué tiempo desarrollan también la acción. Por ejemplo, yo duermo todo el día, por ejemplo. Entonces, ahí obviamente se va utilizando justamente con los adverbios de duración. Esto en relación a este tipo de adverbios de duración, vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando un poco más. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando todo este tipo de adverbios para darle un poco más de estructura. Vamos a ir viendo, vamos a iniciar. Listo, vamos a ir viendo un poco en relación con ejemplos ya, con oraciones, cómo se los podría utilizar. En pantalla ustedes pueden ver y vamos a ver qué son y cómo se usan los adverbios de duración en inglés. Continuamos aprendiendo sobre los adverbios en inglés. Debemos acordarnos que estos nos ayudan a matizar frases para expresarnos correctamente dentro de un diálogo. En este post vamos a ver un poco cómo nosotros podemos utilizar sobre los adverbios de duración para que puedan, obviamente, perfeccionar una conversación o puedan estructurar una conversación con amigos o dentro de alguna exposición dentro del inglés. Vamos a iniciar viendo el uso de los adverbios de duración en inglés. Los adverbios de duración en inglés se emplean cuando queremos expresar la permanencia o la durabilidad de algo o alguien de ciertas y determinadas acciones. Este adverbio responde a la pregunta how long. A continuación vamos a ver una lista, una breve lista con algunos de los adverbios de duración más conocidos y más utilizados dentro del idioma inglés. Por ejemplo, ya habíamos visto, tenemos aquí all day, que significa todo el día. Briefly, que es brevemente. Ever since, que se traduce como desde entonces. For a while, que es por un momento. For 15 minutes, por 15 minutos. Obviamente este 15 ustedes pueden cambiar.
Esto es relativamente variable. Ustedes pueden decir por 15 minutos, por 50 minutos, por 30 minutos, lo que ustedes vayan a utilizar. En este caso tenemos for 15 minutes, por 15 minutos. For 2 years, por 2 años. Pueden decir por 5 years, por 5 años, por 8 years, por 8 años y así sucesivamente. Tenemos el siguiente que es for now on, que desde ahora en adelante. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen desde ahora en adelante voy a hacer dieta después de todas estas celebraciones que hemos pasado. Entonces ahí ustedes pueden utilizar la frase from now on, desde ahora en adelante. Tenemos el siguiente adverbio de duración que es evernight, que es toda la noche, evernight. Tenemos permanently, permanentemente, size y obviamente tenemos un año. En este caso, size 2012, desde el 2012. Podemos utilizar el año que estamos actualmente y ese año es variable. Entonces siempre el size como adverbio de duración siempre va a estar ahí, que significa desde él. Entonces, ¿qué es lo que les dije yo en la información anterior que teníamos, que tienen en su material de apoyo? Size siempre va a estar acompañado directamente sobre con fechas de año. Con años va a estar siempre acompañado este size. The whole morning, la mañana entera. Tenemos el siguiente, until now. Hasta ahora tenemos until Monday, que es hasta el lunes. Tenemos to the now, hasta ahora. Entonces son parte de los adverbios de duración más usados o más utilizados dentro del idioma inglés. Vamos a ver ejemplos de usos de adverbios de duración en diferentes oraciones. Aquí tenemos una serie de oraciones, las cuales están resaltados los adverbios de duración para que ustedes puedan ver cómo se estructuran determinadas oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos la primera que dice, I've been at home all day. No he estado en casa todo el día. I haven't been at home all day. No he estado en casa todo el día. Entonces, este all day, ya saben, se traduce como todo el día para determinadas acciones que ustedes deseen transmitir. Entonces, esa es la primera estructura. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces ya hemos visto la primera oración. Vamos a ver la siguiente que dice, let's briefly discuss this situation. Dice, discutamos brevemente esta situación. Entonces ya sabemos que briefly es el adverbio de duración, entonces que se traduce como brevemente. Let's briefly discuss this situation. La siguiente dice, please take a seat for a while. Will right back. Por favor, toma asiento por un momento. Ya regreso. Entonces, for while, ya saben que se traduce por un momento. Entonces, es el adverbio de duración. Regálenme solo un minutito nomás. Regálenme un segundito nomás. Ya. Continuemos con el desarrollo de las actividades. Tenemos la siguiente oración que dice, she should play the piano for 15 minutes every day. Ella debería tocar el piano por 15 minutos todos los días. Entonces, aquí prácticamente nosotros tenemos dos tipos de adverbios de duración. El primero que dice for 15 minutes, el primero, pero también tenemos every day, que se traduce todos los días. Este es un adverbio de frecuencia que obviamente nos está indicando con qué frecuencia se debe desarrollar, pero en este caso, como nosotros estamos directamente trabajando sobre adverbios de duración, entonces aquí tenemos for 15 minutes, que indican por el tiempo que debe, en este caso, dentro de la oración, tocar el piano. La siguiente oración dice, we have been working for this football tournament for 4 years.
hemos estado esperando este campeonato de fútbol por 4 años, entonces igual tienen aquí four years, es el adverbio de duración, el cual indica el tiempo, en este caso size, desde qué tiempo han estado esperando, en este caso, el campeonato. Tenemos la siguiente oración que es from now on, we'll add more vegetables in your meals. Desde ahora en adelante añadiremos más vegetales a nuestras comidas, dice. Entonces, from now on se traduce como desde ahora en adelante, justamente lo que habíamos visto anteriormente en los temas anteriores. La siguiente dice, Elisa will move the Spain permanently. Elisa se mudará a España permanentemente. Entonces, aquí tenemos ya subrayado igual permanently, que significa permanentemente dentro de los adverbios de duración. Acá tenemos ya size, obviamente ubicado con el año en el cual determina qué es lo que ha pasado durante este periodo. Por ejemplo, aquí dentro de la oración dice, I have been going to this university size in 2012. He estado yendo a la universidad desde el 2012. Entonces, ¿qué es lo que describe el adverbio de duración? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se ha ejecutado una acción? Esta acción dentro de la oración, en este caso, ¿desde qué tiempo ha estado yendo a la universidad? ¿No es cierto? Entonces, ahí lo determina. Tenemos la siguiente, tenemos Sam and Alice meet a work at have been best friends ever since. Entonces dice, Sam y Alice se conocieron en el trabajo y han sido mejores amigos desde entonces. Este ever since se traduce desde entonces. Entonces ahí le están indicando desde qué tiempo, obviamente, se conocieron y desde qué tiempo se llevan. Entonces, ¿qué es lo que hace el adverbio de duración? Indicar en el describir prácticamente en qué tiempo se desarrollaron determinadas acciones. Tenemos la siguiente que dice, Jess has been in several work meetings the whole morning. Jessica ha estado en varias reuniones de trabajo la mañana entera. Dice. Entonces, the whole morning determina o describe el tiempo en que se desarrolló una acción. El whole morning determina la mañana entera, el tiempo entero. Tenemos la siguiente, y en este caso tenemos el adverbio de duración desde el inicio. Tenemos until now, the dinner has been delicious. Hasta ahora la cena ha estado deliciosa, dice. Entonces, obviamente estuvieron comiendo un determinado tiempo y obviamente, como me imagino que haciendo volar la imaginación, que se sirvieron algunos platos, algunos tipos de comidas y por eso la frase, hasta ahora la cena ha estado deliciosa. Until now, the dinner has been delicious. Vamos al siguiente. My brother and I will cook at home until Monday. Dice mi hermano y yo cocinamos en casa hasta el lunes. Entonces ahí están indicando hasta cuándo van a desarrollar esa determinada acción. La siguiente dice James has not filed any exam up to now. Jaime no ha desaprobado ningún examen hasta ahora. Entonces ahí están indicando up to now, obviamente, qué es lo que ha sucedido hasta el momento, está describiendo. Y por último tenemos the dog stayed every night at my house. El perro se quedó toda la noche en la casa de mi tía, dice. Entonces, aquí están describiendo prácticamente con every night qué es lo que suscitó durante toda esa noche, tienen prácticamente las determinaciones. Entonces, eso es en cuanto a los adverbios de duración. Aquí tienen ustedes ejercicios en los cuales se ha ido desarrollando una serie de actividades, las cuales obviamente con ejemplos de cada uno de los adverbios de duración en inglés, los que son más interesantes, los que son más importantes dentro del desarrollo de la presente clase. Vamos a ver un poco más en cuanto a los adverbios en inglés. Entonces, de una forma general, vamos a hacer un pequeño recuento en cuanto a los adverbios, qué es lo que son, cómo nomás se van estructurando.
vamos a ver un poquito más en esta etapa final. Vamos a reforzar un poquito más sobre el tema que hemos venido tratando, que hemos venido desarrollando dentro de esta actividad y vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo se establece este tipo de actividades. Los adverbios en inglés, ya sabemos que los adverbios son palabras que modifican o complementan el significado del verbo. Prácticamente describen qué es lo que está haciendo el verbo. El adjetivo o de otro adverbio para sumar nueva información o hacer más precisa cada frase que nosotros tratemos de describir en la oración. El adverbio califica al verbo. Ejemplo, dice, they arrived early, ellos llegaron temprano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Prácticamente early, obviamente, está describiendo la acción que desarrolló el verbo. En este caso, arrive. Arrive, que se traduce al español como llegaron. ¿Qué es lo que hace early? Determinar a qué hora se desarrolló, desde qué hora estuvieron. Entonces, ellos llegaron temprano. They arrived early. Ahí tenemos una oración. Early es el adverbio que califica al verbo arrive. El adverbio también califica al adjetivo. Por ejemplo, Mary es extremely shy. Mary es extremadamente tímida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Shy es el verbo, extremely ese es el adverbio. ¿Qué es lo que hace extremely? Prácticamente describir el grado, obviamente en este caso de timidez, en este caso que es el adjetivo, perdón, el cual obviamente está determinando cuál es la intensidad. Aquí extremely determina el nivel de timidez de Mari. Y en el caso de los adverbios que califican a otros adverbios, tenemos, por ejemplo, my sister runs very fast. Mi hermano corre muy rápido. En este caso, very es muy y modifica a fast, que es rápido. Ambos son adverbios. Ambos obviamente se califican entre sí dentro de la oración. Entonces aquí ya podemos ver que existen tres posiciones en las cuales se puede desarrollar. Primero, el adverbio califica a un verbo, es la primera etapa. Otra de las etapas también, el adverbio también puede calificar a un adjetivo. Y por último, el adverbio también puede calificar a otro adverbio. Esas son las tres estructuras sobre las cuales se pueden estructurar las oraciones. Los adverbios de duración responden a la pregunta how long, que se traduce por cuánto tiempo, prácticamente por cuánto tiempo se va a desarrollar una acción. Los adverbios de tiempo sirven para expresar cuándo ocurre un evento y responder a la pregunta when, que en este caso es cuándo. Y los adverbios de frecuencia responden a la pregunta how often, que se traducen con qué frecuencia desarrollan una oración, una acción. Dentro de estas características, nosotros tenemos aquí los adverbios de duración y habíamos visto all day, se traduce como todo el día, all night, toda la noche, the whole morning, toda la mañana, all week, toda la semana, the whole morning, toda la mañana, size, desde, y obviamente va acompañado de un año, ever since, desde entonces, since then, también desde entonces, from the beginning, desde el principio, during minutes, por minutos, en este caso tenemos for hours, por horas, for weeks, por semanas, for months, por meses, y for years, por años. Utilizamos siempre el for. En este caso, la siguiente tenemos for several days, por varios días. Tenemos el siguiente for long a time, durante mucho tiempo. Tenemos for age, durante mucho tiempo. También se utiliza tanto time como age, también se los puede utilizar dentro de la utilización de adverbios para indicar el tiempo en el cual se desarrolla una acción. Tenemos for a while, que es por un tiempo, briefly, que es brevemente, momently, que es en un momento o por un momento también, temporally, temporalmente, eternally, eternamente, permanently, para siempre, forever también significa para siempre, cualquiera de los dos se puede utilizar. Hereafter, desde ahora en adelante. Happy ever after, feliz para siempre. Tenemos from now on, de ahora en adelante. Tenemos from the beginning, desde el inicio. So far, que es hasta ahora. Tenemos until now, que también se traduce hasta ahora.
y tenemos up to now, que también se traduce hasta ahora. Eso dentro de los adverbios más utilizados, dentro de los adverbios de duración, los adverbios de frecuencia que nosotros hemos ido viendo en el desarrollo de la presente clase. Entonces, una vez explicado los temas, una vez visto e incluso ejemplos de cómo ustedes pueden estructurar oraciones utilizando cualquiera de los adverbios de duración, queda explicado cómo tienen que hacer queda explicado la materia para que obviamente les sirva de refuerzo, les sirva de guía para el desarrollo de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Me despido de ustedes, de cada uno de ustedes. Que tengan un excelente resto de semana, un excelente fin de semana y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señoras y señores, una feliz noche. Buenas noches.